Cuidado con un raro. Hola, volvimos. Ah, ayer sí no, otras veces sí ha sido así. Live. Pensaban con la estrategia de ustedes, ¿cierto? ¿A qué horas comienzan? ¿A las 3 por ahí? A las 3 arrancan. Ah, más o menos. Bien, a ver, podemos si Alejandra nos está escuchando. Sí, parece que sí. Sí está. Eh, Bueno, vamos a continuar. Buenas tardes con los parámetros para la aplicación cuantitativa de HPLC, ¿no? Pero les había adelantado que esto también es válido para GC. Solamente que quise dividir la parte de análisis cuantitativo en HPLC y al final, cuando veamos ya GC, vemos la parte de análisis cualitativo, ¿no? Pero para las dos técnicas es esencialmente lo mismo. Se trabaja sobre el cromatograma. Bueno, habíamos avanzado hasta este punto en donde les mostré la definición de la resolución, ¿no? Y que analizando profundamente la ecuación llegamos a concluir que la resolución básicamente mide cuántas veces cabe en la distancia de los picos el promedio de sus bases. Y que si queremos que la resolución sea grande, los picos deben estar separados en tiempo, pero también, o sea, y con anchos de las bases pequeños. Eso hará que la resolución sea relativamente grande. Y pues para comparar el impacto que tiene la resolución sobre la separación, quiero mostrarles estos casos. Por ejemplo, aquí, ¿qué falló en la primera? Los picos están muy cerca y las bases también están muy anchas. La resolución apenas alcanza un valor de 0.8. Igual vamos a calcularla sobre valores que tengamos para que usemos la ecuación, ¿no? Y aquí, ¿qué mejoró? Como que la separación, ¿cierto? La separación es mejor, pero los picos siguen siendo muy anchos. Y aquí tenemos que comenzar a analizar las causas de esto, porque no es solamente mirar cómo mejorar la resolución, cómo se ve el cromatograma, sino, por ejemplo, qué pasaría si ustedes obtienen una corrida como esta. ¿Qué cambiarían para la siguiente corrida? ¿Sí? Por ejemplo, porque el pico podría ser ancho. Puede ser que el flujo sea rápido o lento. Recuerden que al principio los picos salen relativamente angostos, pero a medida que el tiempo de la corrida se hace demasiado grande, los picos comienzan a ensancharse. Y yo les hacía el símil con la carrera de 5K o la maratón. Entre más larga sea la corrida, eso puede ser más grande. Entonces, si por ejemplo vemos los picos anchos y no sé, un tiempo de retención de 25 minutos. Ah, sí, es verdad, pobre Alejandra. Ahora sí, porque ya leer, creo que ahora sí. Bueno, entonces ahora sí compartámosle todo a Alejandra, pues la pantalla, ¿no? Si el tiempo de retención es grande, por ejemplo, 25 minutos, puede ser que el ensanchamiento del pico sea debido a que es demasiado largo. Estrategias para disminuir el tiempo. ¿Qué harían diferente? Disminuir el flujo, por ejemplo, ¿cierto? Disminuir el flujo. O hacer, si está muy larga la corrida, significa que el compuesto tiene más afinidad por la fase estacionaria que por la fase móvil. Entonces, si fuera el caso de HPLC, cambiaremos la composición de la fase móvil. ¿Hacia dónde? Y aquí la pregunta sería, depende del tipo de cromatografía.
Si estuviéramos, por ejemplo, ante una cromatografía de fase reversa, ¿sí? La fase estacionaria es como polar o apolar. Apolar. O sea que necesitamos que el solvente se vuelva más que apolar para que pueda competir con la fase estacionaria y sacar los analitos en un tiempo menor. Por lo tanto, si se trata de una mezcla de agua con, por ejemplo, un alcohol o acetonitrilo, un compuesto más orgánico, ¿qué harían? ¿Aumentarían el agua o aumentarían el compuesto orgánico? El compuesto orgánico, ¿no? Para que la apolaridad o bajar la polaridad o aumentar la apolaridad, no sé si ese término sea correcto. Es decir, debemos hacer que la fase móvil tenga un componente más apolar para que pueda eludir los componentes. ¿Está bien? Flujo es una cosa importante. La composición de la fase móvil también en esto, ¿no? Veremos que en EGC, por ejemplo, la temperatura es muy importante. Entonces, ya en ese caso analizaremos qué había que hacer con la temperatura, aumentarlo o disminuirlo. Por ahora, diríamos, el flujo es importante, ¿no? Manejar la composición de la fase móvil. De pronto hacer que el gradiente, si estamos usando un gradiente, sea más lento o más rápido. ¿Qué dirían ustedes? Si el compuesto está demorando demasiado para salir, haría el gradiente, porque en fase reversa el gradiente, ¿cómo arranca? Polar y comienza a disminuir la polaridad, ¿cierto? O sea que si está haciendo eso y el compuesto saliendo a los 25 minutos, es porque estamos tardando mucho en llegar a las condiciones para eludirlo. Entonces, ¿qué haríamos con la velocidad? La aumentaríamos. Haríamos que en lugar de que cambie del 20% al 80% en 20 minutos, lo haga, no sé, en 10. Y bajo esas condiciones vamos a mejorar la separación. De hecho, la próxima semana, pues aparte de hacer análisis cuantitativo, que vamos a hacer una aplicación, yo quiero que veamos el efecto de cambiar la fase o la composición de la fase y del volumen sobre la ilusión. ¿Sí? Y para eso, pues la idea o mi objetivo sería que lo hiciéramos el miércoles, sobre todo porque no hay mucho tiempo y si hacemos demostración ahorita y en la otra semana, mejor dicho, en resumidas cuentas, yo lo que necesito es que el próximo miércoles, como hicimos alguna vez, ¿recuerdan? Que algunos que podían quedarse después de las 3 el miércoles, ¿recuerdan? Pero esta vez todos estaríamos el miércoles, solamente que un grupo, la mitad, de 2 a 3 en el horario normal de la clase. Y aquellos que pueden, porque no tienen que hacer las 3, se estarían de 3 a 4. Sería una hora más o menos sí, entonces ya ustedes me dirían quiénes pueden a las 3 y el resto estaría a las 2. ¿Está bien? Y vamos a probar algo como esto. Cambiemos la composición de la fase móvil a ver qué pasa, ¿no? Igual, la idea es que en las dos corridas, en las dos sesiones, vamos a cambiar algo diferente. Por ejemplo, en la mañana, digo, las de las dos, vamos a cambiar la composición de la fase móvil y vamos a ver qué pasa con la separación de dos compuestos. Ya en la otra sesión podríamos cambiar el flujo a diferentes flujos para que ustedes vean el efecto que tiene eso pues en el mundo real. Y pues seguramente haremos la curva de calibración para que ustedes puedan cuantificar la sustancia que vamos a cuantificar. Bien, entonces ajustamos las condiciones, por ejemplo, disminuir el flujo, aumentarlo, aumentar el flujo, ¿cierto? Aumentar la composición del componente masa polar, si es fase reversa. ¿Sí? En GC lo que haríamos sería aumentar la temperatura, algo como eso, pero llegaremos a ese punto. Bien, aquí algo pues mejoró un poco, ¿no? La separación se dio un poquito más, ¿no? Incluso a veces, y este es el último recurso, cuando uno cambia todas las condiciones y finalmente la separación no mejora, ¿qué creen que hicimos mal? ¿Qué se seleccionó mal? O sea, la columna. La columna tal vez no sea la adecuada. Y recuerden que la columna se selecciona con base en el carácter del analito y la propiedad que queremos utilizar. Si queremos utilizar diferencias en polaridad, pues será fase reversa o fase normal, ¿cierto? Si fueran diferencias de tamaño, exclusión de tamaño. Si hay unos compuestos cargados eléctricamente, es change, ¿no? Puede ser de aniones o cationes, intercambio cation o anión, ¿cierto? Si tenemos moléculas con diferencias en partes hidrofóbicas, Higg, ¿cierto? Si son moléculas muy polares, Hillig, bueno, y cosas como esas. Esa es la idea, pues, de la selección de la fase móvil. Normalmente, pues aquí a veces sí hay que tener idea, pero los fabricantes de las columnas, pues tienen sus catálogos. Y ustedes buscan, necesito separar alcoholes, y van a la página del catálogo de alcoholes y les sale la lista de las columnas que serían adecuadas para secar. Entonces, digamos que si la columna se seleccionó mal, pues seguramente en ningún cambio de esto nos va a mejorar el proceso. Bien, ahora la resolución de 1.5. ¿Qué mejoró?
el tiempo de retención entre los dos es más lejano. Entonces miren que los picos se separaron, pero no tan bien. Mientras que observen una resolución de 2. ¿Sí? Los picos están mejor separados, ¿no? No se traslapan sus bases y los tiempos están. Podríamos tener incluso tiempos de retención muy parecidos, pero si los picos fuesen angostos, observen que en este caso podríamos tener incluso una buena separación. Otra condición que podría hacer que los picos fueran muy anchos es la cantidad de muestra. Si le inyectamos mucha muestra, ¿qué pasaría? Esto. Puede ser que los picos, como la concentración determina el tamaño del pico, el área, puede ser que los picos estén siendo muy grandes porque estamos inyectando muchas muestras. Entonces, ¿qué haríamos en la siguiente corrida? Disminuir ¿qué? La cantidad de muestra, como la concentración o el volumen de inyección. ¿Qué creen? Cualquiera de los dos funcionaría, ¿cierto? No necesariamente. Uno puede inyectar máximo el volumen del loop, pero de ahí hacia abajo puede inyectar menos. Si el loop es de 20 microlitros, yo puedo usar la jeringa y mido 10, e inyecto 10. Eso da un pequeño error, depende de lo que quiera hacer. De lo contrario, si yo quiero mantener una inyección más o menos reproducible, lo ideal sería más bien diluir la muestra y seguir inyectando el mismo volumen de inyección. Por ejemplo, en GC, uno inyecta un microlitro. ¿Cómo hace entonces para inyectar menos de un microlitro con una jeringa? Eso es imposible. En GC, que es una técnica más sensible, el equipo tiene una forma de hacer que lo que uno inyecte no todo vaya a la columna, sino que haya como una purga. Entonces en GC, por ejemplo, inyectar menos muestra sería aumentar la cantidad que se purga. Y veremos pues cuando lleguemos a ese punto. Pero esencialmente aquí el propósito es hacer que lo que llegue a la columna sea menor, ya sea inyectando menos, cambiando por ejemplo el loop por un loop más pequeño, o diluyendo la muestra e inyectando la misma cantidad. Pero también es posible que este comportamiento de un pico muy grande sea debido a eso. Una forma práctica de mirar si es de hecho ese efecto es no solamente mirar el tamaño del pico en cuanto al ancho, sino también en lo alto. Se observa aquí la señal que nos está dando el detector. Y si esa señal está muy alta, es un indicio de que estamos inyectando demasiada muestra. Entonces podría ser pues una forma de resolver el problema, disminuir la cantidad de muestras. Entonces la resolución es el parámetro más importante que se puede usar para la separación o para medir la separación. Veremos otros un poquito más adelante. Pero por ahora quiero que observemos la forma en la que se puede hacer la cuantificación en cromatografía en general, no solamente en HPLC. Recuerdan que los métodos instrumentales comúnmente requieren de un procedimiento de calibración y el procedimiento de calibración consiste en determinar la relación que hay entre la concentración y la señal que se mide en el equipo. Esto es válido, por ejemplo, para refractómetros, polarímetros, fotómetros, en los que simplemente uno coloca la solución y le envía una señal, llámese absorbancia, índice de refracción, ángulo de giro, o intensidad, o fluorescencia si es un fluorómetro. Pero en cromatografía, la señal que se mide es el área del pico. Es decir, como en las otras técnicas se preparan patrones de diferente concentración de analito. Yo quiero cuantificar, por ejemplo, no sé, cafeína. Entonces dispongo de un patrón de cafeína y lo diluyo hasta un punto como hicimos en absorción atómica, ¿cierto? Se preparan los patrones y luego cada patrón tiene que ser sometido a la separación. Es decir, se hace una corrida con cada patrón. Ya que al final, si tenemos, por ejemplo, como en la figura, 4 patrones, vamos a tener que hacer 4 corridas. En la primera corrida, miramos dónde queda el pico del analito. Si se trata solamente del patrón, que es agua o el solvente que sea, y se agrega una cantidad conocida del analito, pues teóricamente solo va a salir un pico. Y ese pico corresponderá al pico de mi analito. ¿Sí? Sí, no debería haber ningún pico allí. Eso serviría para verificar si mi solvente está exento del analito, porque a veces puede ser que esté contaminado ya sea de origen o por manipulación. Puede ser que lo que ustedes tanto se les dice, no meta la pipeta dentro del reactivo, pues alguien lo hizo y en ese momento, al hacerlo, introdujo a el solvente un compuesto que más adelante se va a analizar con el solvente y va a salir en el blanco. ¿Sí? Entonces, una forma de mirar que el solvente, el medio en el que se prepara el patrón, esté libre del analito. En ocasiones, y esto les puede pasar, y estas cosas no aparecen en los textos, como dice un compañero,
Cuando ustedes inyectan el blanco y ven un pico, lo mejor que pueden hacer es volverlo a inyectar y hacerlo unas 2 o 3 veces. Si el pico persiste ahí, es porque no hay dudas, viene del solvente. Pero en ocasiones puede ser que alguien previamente usó esa columna para hacer ese mismo análisis. Ustedes mismos pudieron haber sido. Y pudo quedar un poco del analito todavía en la columna. Y al hacer la siguiente corrida, ahí sale. Entonces lo está arrastrando. Entonces al hacerlo repetidas veces con el blanco, lo que estamos tratando de ver es que si la columna se está lavando. Y si se está lavando, significa que el piquito debería salir cada vez más pequeñito hasta que no salga. Pero si sigue saliendo del mismo tamaño, el solvente está contaminado, ya sea el agua o la botella donde le están sacando. Bien, entonces tendríamos que preparar 4, como están acá, patrones y medirle a cada uno el área o la altura. ¿Qué es más fácil medir, el área o la altura de un pico? La altura, se mide simplemente el máximo, incluso en los software de los equipos le sacan a ustedes la altura. El área también, ¿cierto? Pero a veces hay pequeñas variaciones en si yo utilizo el área o utilizo la altura del pico para hacer la curva de calibración. Bueno, como está aquí planteado, se le mide a cada patrón el área del pico del analito. ¿Sí? Y la relación, pues, se obtiene, ¿no? Idealmente lineal, como lo observan acá. ¿Sí? Y luego, ¿qué se haría con la muestra? Porque eso se hace con patrones, ¿no? Ese es el método de la calibración externa en el que los patrones se preparan aparte y luego aparte se toma la muestra y se le hace el análisis. Entonces la muestra se inyectaría la misma cantidad que de patrón. Si de los patrones estamos inyectando 20 microlitros de cada uno, de la muestra inyectaríamos 20 microlitros. Pero en la muestra, a diferencia de los patrones, en la muestra, la corrida podría dar varios picos, porque la muestra puede contener otros componentes. Entonces, ¿cómo sabemos cuál pico es? Entonces, lo que tendríamos que hacer es venir acá y medir el tiempo de retención del analito. Y buscar ese tiempo de retención acá y decir, vea, este es el pico de mi analito. Básicamente por tiempo de retención. Significa que hay que mejorar la separación. Entonces, lo que uno hace normalmente es, primero, optimizar las condiciones de la corrida sobre la muestra. Porque aquí no hay nada que separar, ya los picos están solos. Y cuando yo logro obtener el pico más bien separado, entonces ahí sí, con esas condiciones corremos los patrones. Es más o menos es la idea. Bueno, y en la muestra, ¿cómo sabríamos cuál es el pico de mi analito? Si no hemos corrido los patrones. O hacemos algo ahí como mejoramos es una posibilidad, ¿no? Mejoramos la separación, miramos que los picos salgan separados, ¿no? Y luego corro un patrón y mido el tiempo de retención y me devuelvo y digo, el pico era este. ¿Qué tal esa forma? Una forma de verificarlo es añadir a mi muestra analito. ¿Qué pasaría si a una muestra la corro sola? Me dio esto, ¿cierto? Y luego a otra porción de muestra le adiciono analito y vuelvo y la corro. ¿Qué creen que pasaría? Pues alguno de los picos va a salir más grande. Si es que ese era el pico de mi analito, al agregarle y volverlo a correr, ¿cómo me va a salir? Más grande. Y ahora sí, ese es mi analito y el pico de mi analito. Entonces yo lo que haría sería, en una muestra a la que no le adicione nada, bueno, recuerden que esto sería para verificar si realmente el compuesto que sale a los 5 minutos es mi analito, ¿no? Entonces ahora lo que hago es tomar la muestra, identificar el pico del analito, medir el área, y luego ¿qué hago? Vengo y la compara contra la curva de calibración. Recuerden que uno no interpola, sino lo que hace es, por ejemplo, si aquí me dio el área de la muestra o el pico del analito, pues yo simplemente uso la ecuación y determino la concentración de analito en la muestra, usando no una interpolación, sino la ecuación completa de la correlación lineal, como hicimos en absorción atómica. ¿Sí? Ese método funciona. Pero este método, precisamente lo que hablábamos ahora de la inyección, podría tener variaciones en las áreas si el volumen de inyección no es siempre el mismo. Es decir, si
Cuando inyecté el patrón 1, el equipo inyectó 20 microlitros, pero cuando inyecté el patrón 2, inyectó 19. Y cuando inyecté el 3, 21 y otra vez en el 4, 20. Y eso podría estar dentro de los errores o de la tolerancia en la medición del volumen del equipo, incluso del loop. Entonces, ¿qué pasaría con la regresión lineal? Se vería como afectada por eso, ¿no? Los punticos saldrían, en lugar de salir donde deberían, o un poquito más arriba cuando se inyectó más de lo que era, ¿no? O un poquito más abajo cuando se inyectó menos. Entonces, en cromatografía, a menos que uno tenga absoluta seguridad, que eso es imposible, de que está inyectando casi siempre, este método no se usa mucho. Precisamente porque el método del estándar externo está afectado, se ve afectada las mediciones por la cantidad de muestra que se inyecta. Y la medición del área pues va a verse afectada por eso. Entonces, la forma de corregir ese fenómeno es utilizando un método de adición, pero diferente a la adición en absorción atómica. Recuerdan que el método de la adición o de la adición estándar de absorción atómica consistía en tomar la muestra, ¿recuerdan? Y agregarle cantidades variables de patrón. ¿Sí? Y luego hacer la curva de calibración, extrapolar a cero, todo lo que les mostré la vez pasada, ¿cierto? En cromatografía, el método, y ahorita vamos a compararlo con un ejemplo de esto, en cromatografía lo que se hace es adicionar una sustancia que no es el analito a los patrones. Es decir, los patrones se preparan con analito y adicionalmente otro compuesto al que se adicionan en igualdad de condiciones y cantidad a todos los patrones. Por ejemplo, este cromatograma está mostrando que el pico del analito es este, ¿cierto? Y el pico de la otra sustancia adicionada es este que está acá. Es decir, van a ser dos picos porque yo no le estoy adicionando al patrón más analito, no tiene sentido. Entonces preparo un patrón. En el caso de lo que vamos a hacer el miércoles, nuestro analito será cafeína. Y el estándar interno, así se llama, el método del estándar interno, es ácido benzoico. Escogido por una similitud estructural y porque era el que había acá. Pero a veces uno tiene que escoger cuidadosamente ese estándar. De hecho, creo que vamos a tener que hacer un cambio porque aparentemente cuando hemos hecho el análisis de las muestras, que es cafeína en bebidas energizantes, hay algún compuesto en las muestras que sale en el mismo pico del ácido benzoico. El tiempo de retención es muy parecido. De hecho, tratamos de verificar si era ácido benzoico. ¿Cómo? Como lo acabamos de explicar, se inyectó el energizante solo y se obtuvo el cromatograma. Y luego se le inyectó ácido benzoico a una muestra energizante y se volvió a inyectar. Y el pico sí sale más grande, pero como no tan simétrico, sino como si le estuviera saliendo otra cosa. O sea que no es exactamente ácido benzoico, sino que es un compuesto que sale en las condiciones de la corrida casi que una diferencia de unos 10 segundos únicamente. Entonces, bueno, la revisión del estándar interno pues tiene algunas condiciones. Bueno, voy a mostrarles por qué se adiciona y ahorita cómo se escoge el estándar interno. Entonces, si a cada patrón le agrego cantidades variables de cafeína, pero la misma cantidad de ácido benzoico, ¿qué debería pasar? De un cromatograma a otro. ¿Qué pico debería cambiar? Solo el de la cafeína. ¿Y en el ácido benzoico cómo debería salir? Igual, porque le agregamos la misma cantidad a cada uno. Entonces, este sería el caso. Miren, tendríamos tantos cromatogramas como patrones preparemos, pero identificaríamos el pico del estándar adicionado porque es el pico que permanece más o menos de igual tamaño. Y del otro cambiaría, ¿sí? De acuerdo a la composición. Aparentemente el patrón 1 tiene menos concentración que el 2 o el 3 o el 4 en analito, ¿no? Y este sería más o menos constante. Pero les pregunto, ¿será que este siempre sale igual? Teóricamente podría salir y debería salir igual si el volumen de inyección es exactamente el mismo. Pero precisamente para eso se usa. Si comenzamos a ver variaciones en la altura o en el área de ese estándar, es una evidencia de que puede ser, principalmente, el volumen de inyección no siempre es el mismo.
Entonces, esto nos permitiría, por ejemplo, si el pico del estándar cambió de uno al otro en un 20%, en ese mismo porcentaje debió haberse incrementado el del analito, ¿no? Entonces, ¿cómo usaríamos esto para corregir el efecto de eso? ¿Sí ven la situación o no? A ver, supongamos que la altura de este pico es, en unidades arbitrarias, es 1. La de este pico salió como 2.4. ¿Lo ven? Si suponemos que ese segundo patrón tenía el doble de concentración, ¿qué altura tenía que haber tenido este pico? 1, 2, ¿cierto? Si este tiene el doble de concentración, la altura debe haber sido 2. Y salió 2.4, ¿es un inicio de qué? De que se inyectó un poquito más de muestra, ¿cierto? O de que alguna condición cambió. Entonces, voy a suponer que la altura del estándar aquí era de 10. ¿Sí? Y que en la siguiente es de 12. ¿Sí lo ven? ¿Con eso verifico mi hipótesis o no? Sí, podía con mucha seguridad decir que este tenía que seguir dando ¿cuánto? 10. Entonces, que al hacer esta inyección y luego hacer esta, algo está modificando la altura de los picos. Entonces, ¿cómo hago la corrección? ¿Qué haríamos? Estoy hablando de las alturas, pero aplicaría igual a las áreas. ¿Cómo corrijo el efecto de acá? O sea, este pico en cuánto se incrementó? En un 20%. ¿Sí? Este se incrementó en un 20%. Y entonces, ¿en cuánto debería incrementarse? Si el patrón quedó bien preparado y todo eso. También un 20, ¿no? Pero entonces, ¿cómo me di cuenta del 20? Pues relacioné como si esta fuera la altura que debe dar y esta no. Bueno, la corrección se hace simplemente dividiendo una altura en la otra. Si yo divido 1 sobre 10, esto me da 0.1. ¿Y aquí qué dividiría? 2.4 sobre cuánto? Sobre 12. ¿Y eso cuánto nos da? 0.2. ¿Lo ven? Y ahora sí, esto no es el doble de esto, ¿no? Pero esto es el doble de esto. Sí, siendo la concentración el doble. Entonces la gráfica no sería contra el área, sino contra qué? Contra el cociente de las áreas. ¿Sí? Con lo que les acabo de mostrar. Entonces la gráfica sería esto. Se dividiría el área del pico del analito sobre el área del pico del estándar interno contra la concentración. Y esto es algo que aquí nunca he entendido por qué lo hacen. Incluso se me olvida siempre borrarlo. ¿Por qué uno no grafica contra también el cociente de las concentraciones? Porque al final lo que tendría que hacer sería que lo que haya usted es una concentración relativa y luego tendría que hacer su cálculo con respecto a qué concentración tiene el estándar interno y multiplicar por esa concentración. No, no tiene sentido. Realmente lo que uno hace es graficar contra la concentración de estándar, simplemente. El área relativa, que es el área de la sustancia objetivo o analito sobre el área de la sustancia que usé como estándar interno. Como les mostré acá. Si esta área de 1 y esta 2.4, esta de 10 y esta 12, o altura no importa, pero consistentemente. Entonces lo que yo hago es dividir el área o la altura del estándar o del patrón, el analito, ¿no? Sobre el área del estándar interno y obtengo una relación adimensional, ¿no? Miligramos por litro, no sé. Perdón, no miligramos por litro, no. Las áreas en que sean absorbancia tiempo, ¿no? Multiplicación. Entonces eso se cancela. Entonces lo haría de igual forma. A ver, si por ejemplo el área de este pico dio 10, ¿cuánto tendría que haber dado si tenemos una regresión más o menos lineal o lineal perfecta? ¿Cuánto sería? Esta tendría que dar cuánto. Si esta concentración, estoy hablando de incrementos proporcionales. Por ejemplo, esta concentración es el doble de la anterior. Esta concentración 3 veces la primera. O sea que el pico, ¿cuánto tendría que dar? 3.0. ¿Y el cociente? ¿Sería qué? 3.0 sobre 10, o sea, 0.3. Si este estándar dio, por ejemplo, 15, poco probable, ¿no? Como si se hubiera equivocado en el 50% de la inyección. Eso, el otro pico, ¿en cuánto debe haber subido?
4 más el 50%, ¿no? O sea, 6. ¿Sí? Y la relativa, ¿cómo da? 6 sobre 15, ¿no? ¿Y eso cuánto da? 0.4. Entonces, básicamente es eso. El pico debería permanecer constante. Si este pico varía, estamos suponiendo que como estos dos están en la misma proporción en la muestra, entonces este pico también debe haberse afectado de la misma forma, en un factor por encima o por debajo. Suponemos multiplicativo, ¿no? Por eso al dividir los que estoy haciendo, eliminar ese factor de variación multiplicativa. Entonces, esta es la forma de trabajar, la más común. La dificultad está en encontrar el estándar interno que debo adicionar. Condiciones del estándar interno, y creo que eso sí no lo tengo por aquí anotado, pero ustedes sí lo van a hacer. Primero, el estándar interno debe ser inerte con la muestra. ¿Cómo así? Que no reaccione con nada de la muestra. Inerte, ¿cierto? Si quiero ese estándar interno, debe salir cerquita del pico del analito. Debe eludir cerca del pico del analito. Importante, ¿no? Para que no haya muchas diferencias en las condiciones de la separación. ¿Cómo escojo un compuesto que eluya más o menos por el mismo tiempo? La estructura similar. ¿Cierto? Busco un compuesto de estructura similar. Hay otras opciones, otras condiciones que no se escriben, pero que uno debe saber, que uno lo tenga disponible, ¿cierto? Que no vaya a ir a buscar al laboratorio y no esté, o que sea un reactivo que se le demore 6 meses en llegar. ¿Cierto? En el libro no se preocupan de eso, pero nosotros acá tenemos que preocuparnos de ese tipo de pequeños detalles que pueden retrasar nuestro proyecto meses, ¿cierto? Eh, la otra condición es que no se debe traslapar con ningún pico en la muestra. Y ahí es donde el ácido benzoico falla como estándar interno al analizar PIC o creo que fue otro. Entonces, bueno, Red Bull no, PIC, hay otro Max, Speedmax, ese es el que tiene un pico parecido, ¿cierto? Bueno, y de las demás condiciones, pues de pureza conocida y básicamente eso. Que sea soluble en la muestra también, ¿no? Pero pues con el hecho de que las estructuras sean parecidas, pues ya con eso tenemos suficiente para que eso pase. Bien, entonces voy a mostrarles acá. Lo último que sea soluble en la muestra. Bueno, vamos a suponer que hicimos un análisis de cafeína por HPLC, pero sin adición estándar. O sea, lo llamamos el método de calibración del estándar externo. La calibración externa, ¿no? ¿Qué significa calibración externa? Los patrones por un lado, las muestras por el otro, no hay ninguna mezcla ni adición, nada de eso. Vamos a describir más o menos el procedimiento. Se extrajeron granos de café en 100 mililitros de agua. Eso en términos muy generales. Pero el procedimiento de extracción puede tardar hasta un par de horitas. ¿Cómo extraen la cafeína del café en la casa? Con agua caliente, ¿no? Se toma agua caliente, se deja un rato y luego ¿qué se hace? Se filtra, ¿sí? Y el líquido pues se analiza. Realmente el agua caliente sí disuelve la cafeína, fría no tanto, pero la cafeína se disuelve mejor en solventes orgánicos, como en cloroformo. Como en cloroformo, pero no vayan a preparar café en cloroformo para tomar. ¿Sí? No, no hagan eso en casa porque el procedimiento es más o menos hacer la extracción con agua caliente, ¿cierto? Y luego dejar enfriar la solución y luego hacer la extracción con cloroformo, una extracción líquido-líquido. Y se extrae cloroformo varias veces. Y luego se concentra en un rotaevaporador. ¿Sí? Evaporamos el cloroformo y en el balón que va a quedar la cafeína. Y eso elimina muchos compuestos que el cloroformo no extrae. ¿Cuáles? Los más polares no se extraerían con cloroformo. O sea que en el agua caliente, o bueno, ya fría,
quedaron las sustancias colorantes, muchos azúcares y otras cosas que tienen allí, para que eso finalmente el cromatograma salga más puro. Entonces se extrae varias porciones de cloroformo, luego se rota, evapora el cloroformo y a ese material se le agrega etanol con agua y se extrae y se afora y luego de ahí se inyecta. Ese es más o menos el proceso de extracción. Simple, pero saben ustedes que no sería como tan rápido, ¿no? Porque incluso el primer paso es tomar el café, pesarlo, una masa, aquí está 1,5 gramos más o menos se pesa, se le agrega agua caliente y se pone incluso a calentar allá, ¿no? ¿Ustedes saben qué pasa cuando eso pasa, no? Los que son amantes del café. Calentar el café con el agua. Normalmente lo que hacen uno es apagarlo, ¿cierto? Y dejarlo ahí en reposo. Pero si se deja mucho tiempo, se extraen muchos compuestos adicionales que incluso le pueden dar un sabor amargo al café y hay gente que le gusta ese sabor amargo. En cambio hay otros que les gusta la extracción más rápida. Incluso hay gente, y lo han visto los baristas, que se creen químicos. ¿No han visto eso o no? Que tienen balanza para pesar la masa de café. Tienen unos sistemas de filtración al vacío. ¿Sí? Y para que se vea más aparatosa la situación, ponen en una balancita que tienen ahí el sistema de filtración con el filtro y pesan directamente ahí sobre eso, ¿cierto? Y entonces la gente que está viendo, qué tecnología, ¿cierto? Cosas que ustedes hacen con los ojos cerrados todos los días, ¿cierto? Y algunos trasnochados, ¿cierto? Y aún así lo hacen, ¿cierto? Se extrae café, hay que filtrar, ¿no? 1,5 es mucho o poquito café para 100 mililitros. ¿Cuánta masa para preparar un pocillo de café? Un pocillito de 100 mililitros. Eso es un pocillito para una clase instrumental de 2 a 4. Cargadito, ¿no? Cargadito. ¿Cierto? ¿Cuánto? ¿Eso cuánto eran? ¿Para 3 gramos? Eso es yo sigo confundido con las recetas. Cucharadita, cucharada y cucharada sopera. ¿Han leído esos términos en la receta, cierto? Y ustedes, ¿cuánto es una cucharada sopera? La cuchara con la que toma la sopa. Sí, eso, y ahí dice rebozada o al ras, y ya comienzan ahí con las cosas diferentes. Y uno dice, entonces una cucharada con morro o sin morro, ¿cierto? En gramos, ¿cuánto sería? Por eso los baristas pues pesan, ¿no? Porque es que eso hay al ojo, ¿sí? Lo único, y eso que si hay gente que hace al ojo el arroz, ¿no? En fin, pero pues por lo tanto no mide ese volumen, ¿no? Eso, hacen una medición ahí que le echan, ponen el dedo del arroz, altura, y 2 veces esto y le echan agua hasta el dedo. Esperemos que se lo hayan lavado antes de hacer la operación. Pero 1,5 gramos es poquito, ¿no? Ese es un café, ¿cómo lo llaman los que toman café? Clarito, ¿no? Un aguadito, o claro, un café clarito, ¿cierto? Y aún así, después filtrar eso, ¿qué? Hay que remover el sólido con un filtro adecuado, ¿cierto? ¿Cuál? Dejen ustedes, dicen, ¿cómo seleccionan papel filtro? Y no se acuerdan. Es rápido, lento, etcétera, ¿cierto? Bueno, etcétera. No vamos a entrar en detalles porque aquí está resumido el proceso, ¿sí? El proceso. Se pesaron de 2 muestras, 1,5 gramos más o menos, ahí están las masas exactas, y eso se extrajo hasta que al final quedó en 100 mililitros de solución. Agua o agua con etanol o como sea. Bien, y aquí están los cromatogramas de esas soluciones. ¿Qué pueden concluir? Comparando allí, sobre todo que están a la misma escala, absorbancia, ¿no? ¿Cuál de las 2 muestras tiene más cafeína? ¿Y ustedes cómo saben cuál es el pico de la cafeína? Ustedes están suponiendo que es este, ¿no? El que salió a los 6 minutos, 6,47 minutos. Pues sí, porque este no salió más cosas, ¿no? Entonces, aparentemente, 2 posibilidades. Este tiene más cafeína que este. O aquí la extracción fue menos eficiente que acá. O aquí se nos regó la muestra. Y ya después de 1 hora y media de extracciones con cloroformo y todo eso, ya hicieron la rotaevaporación y cuando fueron a apurar se pasaron un poquito. No pasa nada y sigamos. Aquí se ven los fenómenos al final. Listo. Ya le hicimos el tratamiento y la corrida a la muestra. ¿Sí? Seguramente detrás de esto tan resumido, que es lo que hay acá, hubo un proceso de comenzar a mirar qué fase móvil nos da una mejor separación. O sea que llegar a esto no es tampoco, hagamos la extracción y ya salió, ¿no?
hay que ir mirando que el tiempo de retención no sea muy grande. ¿Por qué no? Salen anchos y el análisis tarda mucho. Y yo sé lo valioso que es el tiempo de ustedes. Y esperar 5 minutos no es esperar 15, ¿no? Pero bueno, yo lo hago todas las mañanas, en las tardes. Luego, ¿qué se haría? Una protesta, quedó grabado. Patrones, ¿no? Se prepararon patrones, 6, de cafeína en agua. De hecho, creo que eso realmente se prepara en etanol agua, porque la cafeína no es tan completamente soluble en agua, pero es más soluble en etanol. Porque la cafeína tiene, ¿la conocen o no? La fórmula estructural. ¿La han visto? Vamos a buscar por acá. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Cada uno pues busca su adicción. Eh, Aquí pueden observar la estructura de la cafeína. ¿Polar? Sí. ¿Es polar por qué grupos? Por los nitrógenos y esos oxígenos, pero tiene CH3 y tiene anillos, eso lo hace también apolar. Por eso esto se extrae mejor con cloroformo que con agua. ¿Sí? Bueno, entonces se preparan patrones, ¿no? En agua etanol realmente. Aquí tenemos la corrida del pico de 5 miligramos por litro y del pico de 15. ¿Sí? Con eso ya podemos decir cuál es la cafeína o no. La que huye por allá. Entonces nos devolvemos acá. Ah, sí, es esa. Era eso, ¿cierto? Bien. Patrones ahí simplemente se muestra el de 5, el de 15 y aquí la corrida del de 35. ¿Sí? Pero el patrón más grande es de 35. ¿Hay un problema ahí o no? Observen la altura del pico más grande, que es el patrón de 35. ¿Cuánto está dando? Por acá como 14B. Y estos se me perdieron los ceros, 1.400.000 de absorbancia. Y nosotros preocupándonos que por la ley de Bill basta 0.8. ¿Sí? Bueno, realmente esto aquí fue simulado en un software, pero la absorbancia puede ser una forma de señal, pero a veces aparece simplemente como intensidad y el detector tiene unidades arbitrarias de... Entonces no se preocupen por eso. Pero sí observen que para esta muestra el pico sube como hasta 2.400.000 y el patrón más concentrado sube hasta 1.400.000. Entonces cuando hagamos la curva de calibración, ¿qué va a pasar? Esa muestra se nos va a salir. Entonces, ¿qué haríamos? Habría que dividir la muestra, ¿cierto? O preparar patrones más concentrados. No es mejor dividir la muestra, porque preparar más patrones, es decir, ajustar la curva a las muestras no se hace, más bien al contrario, ajustar las muestras a la curva. ¿Sí? Bien, entonces en esta tablita están las áreas de los 5 patrones y sus alturas. ¿Sí? Y aquí pueden ver precisamente las, los casi 4 millones. Bueno, aquí está realmente 2.200.000. Está, y este eran los 448.000. Bueno, ahí pueden ver la relación de las áreas. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Curva de calibración. ¿De qué? Área contra concentración o altura contra concentración. Y lo mismo para la muestra. ¿Bien? Y aquí es donde ustedes trabajan. Ustedes necesitan hacer la regresión lineal y todo eso, ¿cierto? Entonces desempolven sus calculadoras. Alejandra también, vamos a preguntarle. A ver si está ahí atenta. Alejandra desenfunde la calculadora. Bueno, entonces, ¿qué? Vamos a probar. Vamos a hacer como en la escuelita. Vamos a separar este grupito. Ustedes van a hacer la curva de calibración contra área y ustedes contra altura. ¿Listo? Entonces, van a hacer la regresión lineal para área y para altura. Y ustedes área y ustedes altura.
Invitados especiales también. Como dice un compañero, no hay noche gratis. Si pone en evidencia a nadie, ¿qué? Como dice por ahí también. Bueno, entonces recuerden, ¿no? Parejitas de esto en X, este en Y. X, Y, X, Y, X, Y o contra el Y si es altura. X contra este Y para área o este X contra este Y para altura. Depende de lo que vayan a hacer. Recuerden que sus calculadoras, la regresión es de la forma y igual a más bx, ¿no? Siendo a el intercepto y b la pendiente, ¿no? Altura, ¿no? ¿Y igual a qué? Sí, sí, la ecuación. Eh, 38.000 X, así. 6, 27. No, las ecuaciones van diferentes porque las áreas y las alturas no son las mismas. Lo que sí me ha parecido es el coeficiente de correlación. O a veces da un poquito mejor uno que otro, pero bueno. Bueno, ¿cuánto a la otra ecuación? Así, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora? Calcular el estimado en X a partir de la respectiva área o altura, ¿cierto? Si verificaron esas ecuaciones, les dio eso. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer primero el cálculo con el área, ¿no? Con el área es la de arriba, ¿no? Entonces, el Y de la muestra es de cuánto? Bueno, son dos muestras, ¿no? De la muestra uno es a 381.918.1. ¿Podemos calcular eso o no? ¿Qué digan ustedes? No, porque miren que el área más grande, es el de patrón de 35, ¿es de cuánto?
222.000. Y esta área está dando ¿cuánto? 381.000. O sea que la operación la podemos hacer, pero estaríamos extrapolando. ¿Y eso se puede? No. Entonces aquí simplemente ponemos no se puede. La razón, 381.918 es más grande que el área del patrón de 35 miligramos por litro. O sea que estaríamos extrapolando. Entonces, ¿qué había que hacer con eso? Diluir la muestra y volver a inyectar. Pero esos cálculos hay que hacerlos cuando estemos en el equipo, porque si ustedes se llevan esto para la casa y van, y después te dicen, ya que pueden decir, no, ya no me pudo, habría que volver al laboratorio, ya estoy en Cartago, ¿sí? Entonces, bueno, pero si podemos con la muestra 2 o no. ¿Cuál es el Y? 73.623.17 área. Por lo tanto, el X estimado, recuerden que su calculador lo puede hacer también, ¿cierto? O despeja, ¿no? ¿Cuánto les da el X estimado? 11.43. Y eso tiene sentido, ¿no? De pronto se despejó mal. A ver, perdón, X, el X estimado sería 736, 700, 73.623.17 menos 1985.55 dividido. Ahí donde estamos usando la pendiente por intercepto y al revés, ¿cierto? Por eso les digo que su calculador lo hace mejor sin equivocarse al despejar, porque a ustedes les pasa. Se llama el fenómeno de la hoja de papel periódico. La lignina o algo tiene que les entra por la piel y se les olvida todo. Próxima vez con guantes y careta, pero sin mangas largas, por favor. Tengo malas experiencias con los buzos de manga larga. Sí, es lo mismo, ¿no? Ahora sí. Pero ese no es el contenido de cafeína, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Calcular la masa de cafeína. ¿Y cómo se calcula la masa de cafeína? Esta es la concentración de cafeína en el matraz de 100. Multiplicamos por el volumen, ¿no? O sea, 11.4328 miligramos por litro y multiplicamos por el volumen en litros, perdón, que sería 0.1 litro, no los 100 mililitros. Y eso nos da 1.14328 miligramos. ¿Listo? Es muy poquito. Entonces no expresemos en porcentaje, porque si no va a dar 0.000. Pero si lo expresamos en miligramos por kilogramo, por ejemplo. Entonces, en miligramos por kilogramo, ¿qué faltaría dividir? La masa de muestra en kilogramos. ¿Es de cuánto? Es de la muestra 2, ¿no? Aquí está. 1.4856. 1.4856 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Veo ceños fruncidos por esto. 10 a la menos 3 y kilo es 10 a la 3. 10 a la 0 que vale 1, ¿no? Ahí está, ¿no? Bien, ¿y eso cuánto nos daría? 70. Miligramos de cafeína por kilogramo de qué. ¿Y cómo se llama la muestra? Café, era café. ¿Sí?
¿sí? Y ya que ustedes irían a mirar cuál es el contenido promedio de un grano de café, de cafeína. Y mirarían si esto quedó bien o no, si fue bajito, si fue alto, si lo que se le regó en el mesón de cloroformo tuvo alguna incidencia, las cosas, ¿no? Bien, pero ustedes pueden repetir el mismo cálculo por el otro lado, con el área, ¿no? Con la altura. Solamente para la muestra 2, porque para la muestra 1 va a pasar lo mismo. Se vuela en la altura. Bien, entonces aquí voy a poner el porcentaje o lo mismo con altura, ¿no? La altura, ¿cuánto les da? El estimado, ¿cuánto da? 11 puntos, 11.4924. Ah, bueno, no vimos si ese 11 punto y algo tenía sentido o no. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a la curva y miramos el área que era de cuánto. Aquí a las dos, ¿no? La altura, el área era 73.000 y la otra era 440. 73.000, ¿dónde queda 73.000? Más de por acá. O sea que sí, entre 10 y 15. Y esto algunos no lo hacen precisamente por lo de la hoja de papel periódico. Les da 25 y siguen. Ah, sí, 25 está bien, eso me dio la calculadora. Pero no miran la tabla y se dan cuenta que es que debe haber dado entre estos dos. Y 25 no está entre los dos. ¿Sí? Tips, ¿no? Guantes, tapaboca, verificar, dudar, no confiar en el vecino. Esto es muy importante. No confíen en lo que hace el vecino. Sospechen. No confíen. Entre gramos y kilogramos, las relaciones de 1000. 1000 gramos son un kilogramo. O 10 a la menos 3 kilogramos son un gramo. Están gramos. ¿Sí? Bueno, entonces el estimado les da esto y cuánto les da los miligramos por kilogramo. Eso por punto uno dividido la masa de muestra, ¿no? Ya, porque se aburra ahí. ¿Cuánto? Miligramos por kilogramo. ¿Diferencia? Sí, más o menos. ¿En cuál confían más? Yo diría que con el R. Miren el coeficiente de correlación, el que mejor les haya dado y confían más en este. ¿Cuánto es el coeficiente de correlación para el área, el R? 0.9. Con el área, ¿cuánto es el coeficiente de correlación? ¿Ya borraron los datos? Ok. 9,9, ¿qué? Desconocido. 7. 3,9 son 7. Y con altura, 4,9. Oh, tenemos un ganador. Entonces, igual la diferencia entre uno y el otro no es más del 2%, yo creo. ¿Sí? No se vengan a hacer aquí los perfeccionistas, pues, que no les queda bien. Bueno, este método nada diferente a lo que hemos hecho en otras técnicas, ¿no? Refractometría, polarimetría, curva de calibración, ¿cierto? Esta calculadora ya se sabe eso de memoria. Pero el método que les acabé de mostrar de la adición del estándar interno sí es diferente, ¿no? Porque hay que calcular las áreas relativas y la regresión se hace contra eso, o áreas relativas o alturas relativas. ¿Bien? Pero ahí lo dejo mientras ustedes terminan y preguntan cosas. ¿Preguntas? ¿Claro? ¿Sí? Claro, como el café que preparamos.
algo así. No diga bebidas porque eso otra vez eso suena raro. Eh, vamos, vamos a traer bebidas. No, sí, usted la traería. Las bebidas energizantes. Solamente necesitamos 1 mililitro. Y siempre resulta el colaborador que recoge la plata, pone el mililitro y se lleva el resto. Y también siempre resulta el que dice, yo le transfiero los 200 pesos por Nequi. Y esa transferencia nunca llega. Bien, entonces les voy a mostrar un ejemplo de cálculo del método de la adición del estándar interno. Ah, mira que sí estaban las características ahí. Ah. Pero este se parece estructuralmente, pues no mucho, pero así teníamos. Por eso les digo, es lo que había. De hecho, ¿saben cuál se parece mucho? Ah, les estoy preguntando, no es una pregunta, no es una retórica, no, es, sonó como retórica. No, entonces voy a volver a hacer. ¿Cuál se parece mucho? Sí. A ver, hay dos bebidas que se compiten en el desayuno. ¿Cuáles son? Chocolate y el café. Café se llama café por la cafeína, ¿cierto? Pero el chocolate no se llama chocolate por la chocolatina, no. El compuesto activo de chocolate se llama la teobromina. Y si ustedes la buscan y no tienen mucho cuidado, la van a confundir con la cafeína. Vamos a mirar que son muy parecidos. Teobromina, cafeína, teo. Ah, pues que ustedes tienen una visión mejor que la mía. Esperen a ver. Era para ver si te. Teobromina. Ojalá esto fuera tan fácil de resolver como algunos problemas. Bueno, teobromina. ¿La misma o qué? Pero ¿por qué no va a visitar? Visitemos. Sí, aquí está. Y la cafeína. La única diferencia es el CH3, ¿no? Que aquí tiene hidrógeno y en el otro tiene CH3. ¿Se podían utilizar? Sí, de hecho hay el patrón de teobromina, pero el problema es la condición 3 de esta lista. No, imagínense que, a ver, hablemos, si se puede hablar aquí de evolución y esas cosas o no. Sí, esas cosas paganas. Sí. ¿Ustedes creen que esos dos compuestos son tan parecidos aleatoriamente o qué? Son parecidos porque sí. El café trae un poquito de teobromina. ¿Y qué tendrá el cacao? Un poquito de cafeína. O sea que el origen natural de los dos es común. Seguramente las dos plantas en algún punto, aunque bien diferentes. El grano de café, una cosita así, y el grano de cacao, una mazorca así grande. Pero por allá en algún lado deben tener algún punto donde se dividieron y este comenzó a producir más cafeína que teobromina y el otro se especializó en lo otro, ¿cierto? Entonces, si yo voy a analizar cafeína de una muestra de café, no puedo usar como estándar la teobromina, porque va a salir un piquito ahí, ya tiene teobromina. Y al revés también. Si voy a analizar una muestra de cacao, teobromina, no puedo usar como estándar interna.
Lo que no sé es con los energizantes. ¿Ustedes qué creen? ¿Que tiene teobromina o no? Pues yo no creo que hagan un proceso. ¿De dónde vendrá la cafeína del Speed Max? ¿Qué cuánto vale? ¿Cuánto vale un Speed Max? 2.000 pesos. ¿Será que el proceso de producción es tan exclusivamente tecnificado que elimina la teobromina y solamente tiene cafeína? No, suele tener cafeína también. Entonces, sí, fue un buen intento. El ácido benzoico estaba funcionando hasta que llegó el Speed Max y se tiró todo. Ustedes salgan mejor que Red Bull. Y creo que el Vivecien también tienen hay algún compuesto. Vamos a ver qué compuesto nos podría servir de estándar interno para ese día. Bien, entonces aquí está el analito y nuestro estándar interno que funciona bien en el papel, ¿sí? Porque lo teníamos, etc. Entonces aquí está un ejemplo de cálculo de un estándar, de una edición de estándar, ¿no? Método de edición estándar. O método, no, este no se llama método, aquí hay un error. Esto sería el método de la edición. Esto está como que en la capa 1 y no quiero borrar. Vamos a ponerlo acá mejor. Estándar interno. ¿Listo? Bueno, aquí está el resumen. No así como a ustedes les gustan para enunciar. Se trató una masa de muestra de 0.5 gramos, aforándose a 50 mililitros. ¿Cierto? Luego, de esa solución obtenida, se sacaron 10 mililitros y se aforaron a 100. ¿Por qué fue necesario eso? Como en el caso de la muestra que no sirvió, había que disolver, ¿no? Y a 100 mililitros de cada uno de los patrones se les adicionó un estándar interno, no dicen cuánto, pero ¿cómo se hace la adición? Normalmente lo que hace uno es, si los patrones preparé 100 mililitros de cada patrón, agrego la cantidad incrementada de analito en cada uno y agrego el mismo volumen de una solución de estándar interno y luego aforo. ¿Sí? Más o menos eso. ¿Sí? Bien. Entonces aquí están las concentraciones de analito, son estas, el patrón. Bien. ¿Cuántas corridas hay que hacer? ¿Mm? Pues 5 para la curva. ¿Y de la muestra qué? O sea, 6 corridas necesitamos. Correr 5 estándares y la muestra. Bien. Aquí están. 6 corridas. La muestra. Pues está la primera porque seguramente primero hay que optimizar la separación de los componentes de la muestra. ¿Cuántos picos ven en la muestra? ¿Y cuál es el del analito? No sabemos. ¿Cómo sabemos cuál es el del analito? ¿Qué harían ustedes? Analito puro. ¿Con estándar interno o qué? Porque es que cuando hagamos la corrida de uno de los patrones salen dos picos y no sabemos cuál es cuál otra vez. Entonces, idealmente, ¿qué haríamos? O correr uno de estándar, de analito puro, sin estándar interno, o correr dos patrones y mirar qué pico cambia y qué no. ¿Sí? Que es la opción que tenemos acá, miren. Estándar de 10 y el estándar de 20. ¿Cuál cambió de altura? Háblenme de tiempo, yo no sé de primero o de segundo. 3.5. ¿Por qué están como tan vagos pues, en la respuesta? No, no le estoy diciendo vagos, ¿no? 3.5. El de 3.5 parecería el analito, ¿no? Porque fue el que incrementó. ¿Debería haber dado el doble o no? Sí, porque pasamos de 10 miligramos por litro a 20 miligramos por litro, o sea que sí se ha incrementado el doble. ¿Y el otro pico cómo permaneció? O sea que hemos identificado que cuál es el pico del analito. El que sale con un tiempo de retención de 3.5. Este es el analyte. Y el estándar interno sale a los. Entonces, ¿esto qué les dice? Ese cromatograma. Que a la muestra también hay que adicionarle ¿qué? Estándar interno. ¿Ven? Claro.
Por supuesto, la muestra tiene que tener estándar interno. Y aquí es donde el ácido benzoico no sirve en el IB100, en el Max, porque aparece, solo hay un piquito ahí más o menos, y cuando le adicionamos el otro, ese pico aparece grandote. Pues yo solamente espero que el Speedmax no tenga ácido benzoico. Esperemos que no, ¿cierto? Bueno. Bien, tenemos acá el estándar de 10, los dos picos, el de 3.5 minutos analito y el de 5.5 estándar interno. Luego el estándar de 30 sigue incrementándose el pico de 3.5, el otro más o menos constante. Y ahí está pues ya la situación analizada. ¿Sí? ¿Qué haremos ahora? Hay que medir las áreas, ¿cierto? Medir esta área y esta área para la muestra. Esta área para cada uno de todos los 5 estándares. Y hacer una tablita. Para el bien de ustedes y de sus grandes esfuerzos y de su valioso tiempo, el equipo lo hace automáticamente. Ustedes se paran sobre un pico, clic, y les aparece la altura y el área. El software del instrumento. ¿Cierto? A ustedes les toca la parte fácil. ¿Cierto? Hace tiempo era una cosa hasta inverosímil. Por ejemplo, yo no voy a decir en la época en la que yo lo estudié, sino que quien me enseñó a mí cromatografía lo había estudiado, o sea, no hagan cuentas. Lo que se hacía para determinar el área relativa de los compuestos era imprimir el cromatograma, recortar el pico y pesarlo. Y pesar un rectángulo conocido de área conocido en la escala. Y así se calculan las áreas. No, el papel de la impresora. No podía ser más grueso, más, porque entonces por eso tenía que ser como que marcar un rectángulo sobre imprimirlo, sacar un pedazo, saber cuánto medía en tiempo en la base, cuánto en intensidad, y sería el área, tantos gramos, tanta área. Luego pesar el pico del tal y tanto, ¿cierto? Pero bueno, después llegaron unas cosas o integradores electrónicos y ya sacaban. Lo que nosotros podríamos hacer sería, por ejemplo, medir el ancho a media altura. Recuerdan que yo por atrás les di la ecuación y suponer que el pico es gaussiano y sacar eso. ¿Sí? Incluso hace 5 años, cuando la Tierra estaba vacía y el virus del coronavirus caminaba la Tierra y todos temíamos. ¿Se acuerdan de esos tiempos oscuros? Pues había un profesor tratando de explicarles a esto, de sacar el área de ese pico a estudiantes por internet. Y entonces yo les decía, yo estoy midiendo aquí en mi pantalla con la regla, eso es lo que hacía. Medía la longitud entre 5, por ejemplo, entre 5 y 7. ¿Cierto? Me daba ahí, aquí estoy viendo unos 6 centímetros más o menos. Yo decía, 6 centímetros equivalen a 2 minutos. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuánto miden entre el 5 de acá y el 7 de acá? 40 centímetros, algo así, ¿cierto? Yo aquí estoy midiendo más o menos en mi pantalla 6 centímetros, aquí. Si saco una regla, lo mido. Entonces le decía, vea, en mi pantalla, entre el 5 y la raya del 5 y la raya del 7 hay 6 centímetros. Anoto mis 6 centímetros. Ahora, mido la altura acá, a la mitad de eso, y entre estos dos me está dando 5 milímetros. O sea que el ancho son tantos minutos. ¿Está claro? Y era como les decía en una sesión de espiritismo. Están ahí, manifiéstense, nadie decía nada. Y no faltaba el que decía, profesor, no, pues 6 centímetros, a mí me está dando 8. Yo, pues porque tu pantalla es diferente a la mía. Ah, eso es diferente, claro. Desistí. Y yo simplemente después les mostré que hay un software que calcula las áreas, la ancha, media altura y todas esas cosas, que se llama Origin Lab. ¿Lo conocen? Origin Pro. Y ese software, ustedes si no lo conocen, lo van a conocer. Y se los voy a mostrar en la última parte de esta clase. Bien. ¿Yo?
No, no de todo, ¿cierto? No estaría sentado aquí aguantando este calor, mucho menos. Ah, falló, fue por allí la carcajada de... Bueno, entonces, aquí están las áreas, solamente con áreas. ¿Sí? Está el área del pico del analito y el área del pico del estándar interno para cada uno, la muestra y para los 5 estándares. ¿Cierto? ¿Qué se haría entonces a continuación? Dividir esta área por esta por esta. Y aquí está, área relativa. ¿Cómo se obtuvo esta quinta columna? 156.55 sobre 154,26. Luego, 95,33. Observen las áreas del estándar interno, las variaciones. Grandes, ¿no? Todos deben haber dado más o menos lo mismo, ¿no? 150 por ahí, pero uno más arriba, otros hasta 100, ¿cierto? Esto fue exagerado realmente, ¿sí? Porque realmente si la inyección es más o menos reproducible, la variación puede estar entre un 10 y un 20% más o menos. Bien, pero observen que ahora lo que voy a hacer es graficar estos en X contra estos en Y. Y miren que el comportamiento ahora sí se ve muy proporcional. Punto 57, este es el doble, ¿no? Este es el triple. Este es 4 veces y este es como 5 veces. Entonces, la regresión que se hace es área relativa contra concentración del analito que sea. Y aquí tenemos la ecuación de la recta, ¿no? Tenemos el intercepto y la pendiente. ¿Qué hacemos ahora? El estimado, ¿no? Entonces, vamos a calcular el estimado en X a partir de cuál Y, del Y de la muestra, ¿no? ¿Cuál es? Ahí está, ¿no? Este, ¿no? Entonces, para un Y de 1.0148, aquí tenemos la ecuación que es Y igual a 0.10673 más 0.04922X. Y calculen el estimado. Eh, creador. ¿Cuál es el nombre ahora de los vagos de Internet? Creador digital. Así se llama. O creadores de contenido. O los que se creen un poquito más, influencers. ¿18 qué? Miligramos por litro. Entonces yo soy creador de contenido y no, influencer no, ni ustedes ni siquiera youtuber. Youtuber. Creador de contenido. No, yo lo que soy un desocupado con micrófono y una pantalla. Ya. Listo. ¿Esto ya es el contenido? ¿Qué? No, recuerden que esto, estoy hablando del contenido de Analito, no del contenido. Bueno, regresemos acá. No se distraigan, por favor, no se vayan por allá en otros. Miren lo que se le hizo a la muestra, esto. ¿Sí? Eso fue lo que se le hizo a la muestra. O sea que primero hay que aplicar el factor de dilución, ¿cierto? Voy a pegar esto por aquí más pequeñito a ver si lo vemos acá. Entonces, primero habría que aplicar el factor de dilución, ¿no? ¿Cómo? Por 100 sobre 10, ¿no? O sea, 10 veces más, 184,501 miligramos. ¿Y ahora qué hacemos? Multiplicamos por el volumen de solución para tener la masa, ¿no? La masa sería 184,501 miligramos por litro, perdón, por volumen en litros. Y ese sí, esa operación sí no me la sé. Es un 20avo, 9,22 miligramos. Y el porcentaje sería 9,22 miligramos sobre la masa de muestra en miligramos, ¿no? 500 miligramos. Y por 100. 9,84. ¿Ya?
¿La ropa no? Ah, es porque les falta. Ay, bien, cierto. Valeria está también acá, ¿no? No, cambian. Ellos, pues, vale. La táctica, la estrategia que tienen para mantenerse despiertos esas horas que van saliendo, como que hacen algo y luego van rotando. Y eso les permite sobrevivir. Funcionan muchas especies. Sí, sí. Bien, entonces así se hace el análisis cuantitativo en cromatografía. Directamente preparando estándares sin adición o adicionando los patrones y la muestra con una sustancia que se llama el estándar interno para corregir efectos de la variación de la inyección. ¿Sí? Y con esto y la demostración de la próxima semana ponemos un punto final en HPLC o más bien en la segunda unidad con las implicaciones legales. Y ya hemos hablado de eso, ¿no? Dentro de 2 semanas, el miércoles 22, pues. Miércoles y el miércoles. Porque el otro es el jueves, ¿ok? Pues en 15 días. Miércoles en 15 días, 22. Bueno, entonces voy a mostrarles. Ya les comenté que los software de los cromatógrafos normalmente sacan los picos, las áreas, las alturas y los tiempos de retención, todo eso. Pero a veces, digamos que la forma en que grafican no es muy ¿qué? Bonita, tal vez, para hacer pues una presentación o cosas como esas. Sí, la relativa. Si se hace el método del estándar interno, tiene que ser área relativa. Porque si ustedes tratan de hacer la regresión lineal con esto, da horrible. Si hacen simplemente esto contra esto, da horrible. Pero cuando hacen la corrección, ya mejora. De hecho, observan el coeficiente de correlación allí. Eh, 0.99258, ¿no? Coeficiente de determinación se llama acá. R cuadrado. Bueno, entonces les decía que uno puede sacar del equipo la información tabulada. Lo que pasa es que los equipos a veces el software lo manejan para que dé, por ejemplo, una identidad tentativa de los compuestos, pero eso no funciona muy bien porque para poder comparar los tiempos de retención como criterio para identificar compuestos es necesario que todos se hagan en las mismas condiciones. Entonces ellos como que el software busca en sus registros compuestos que tengan tiempos de retención parecidos y simplemente marca los picos con esos nombres y eso casi nunca funciona. Entonces les decía que a veces es bueno procesar los datos crudos, eso se llama raw data, o sea, así de crudo. Y los equipos dan un archivo de esos datos, normalmente en formato punto .txt, como un blog de notas. Les voy a mostrar más o menos cómo. Oh, eso es una tablita, es un choricito ahí de datos. Claro que sí se entiende. Ya les voy a mostrar cómo funciona. A ver. Bueno, en Classroom debe haber alguno. Bueno, esto ya abrió, no hay problema. Podemos ver ahora pues. Bueno, el computador también se toma su tiempo como ustedes. Miremos a ver datos del semestre pasado. Primero de 2025. Datos de HPLC. Los datos son, por ejemplo, cosas como estas. ¿Sí? Que uno le pone el nombre del archivo. Por ejemplo, este para un estándar de cafeína de 80 miligramos por litro, con una fase móvil de 60% metanol y 40% de agua. Y esto se abre con un bloc de notas.
y aparece así. Aparece la información de dónde está, volumen de inyección, lo que uno le puso, cafeína, etcétera, 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 factores de dilución, un resumen del método. Pero acá abajo aparece los datos del cromatograma. ¿Los ven? Tiempo y el respectivo valor de Y. Y son desde la fila número o la línea 44 hasta, no sé que esto baje, no, el 1317. Toda esa tabla de datos hacia allá. ¿Sí? Entonces uno puede hacer la gráfica de esto en Origin para manipular la gráfica y hacer mediciones también. Entonces les voy a mostrar rápidamente el programa, se llama Origin Pro. Este se puede conseguir por ahí en la web o pagan la suscripción. Silenciar el micrófono. O yo les paso una muestra o hay un sitio web donde aparece para instalarlo con el crack y todas esas cosas. No, no, eso funciona completo. No, mi licencia sí es legal. Bueno, entonces el programa pues tiene similitudes, pero muchas diferencias con Excel. Es como una hoja de cálculo, pero tiene la organización más o menos igual, en hojas dentro de libros. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo una hoja dentro de un libro y ya aquí donde dice Project Explorer, el libro se llama libro 1. Yo puedo adicionar varios libros y dentro de cada libro hojas, tal cual Excel. Bien, entonces lo que yo voy a mostrarles, y muchas veces he tratado de usar el dispositivo o el ayudante, así lo llaman, el ayudante para importar los datos acá, pero es un poquito complicado. A ver, es útil cuando yo quiero procesar muchos archivos al tiempo, pero yo debo verificar que los datos cromatográficos arranquen en la misma línea y eso a veces no pasa. A veces incluso en el mismo equipo de una corrida a otra, si ustedes pusieron un dato adicional que ocupó de pronto un renglón de más, la línea se baja y ya no arranca en la 44 como les mostré, sino en la 45 o antes o después. Entonces hay un ayudante en el que ustedes van a ir abriendo ventanitas que les permite importar múltiples archivos al mismo tiempo, pero con los mismos parámetros. ¿Sí? Pero eso no funciona muy bien siempre. Entonces, pues lo que siempre funciona es lo que ustedes hacen, copiar y pegar, ¿cierto? Bueno, entonces estos datos tienen tres columnas. Tiempo, el otro es el incremento, el step, y el otro es el valor de la absorbancia. Entonces lo que uno hace es seleccionarlos y si se va hacia abajo con Shift, ¿sí? Y la flechita, estoy presionando Shift hacia abajo, los está copiando, los estoy resaltando. Creo que yendo hacia abajo puedo darle Control y End. Yo le di Shift, señalé toda la fila, luego di Control, comencé a desplazarme hacia abajo y usé la tecla que dice End y se fue hasta abajo y ya seleccionó todos los datos. Y ya seleccionado, simplemente clic derecho, copiar. ¿Sí? Ya, la idea es señalar todo. Si ustedes van ahí con la ruedita del mouse dándole hasta el final, pues van a tener ahí un problema de túnel carpiano o algo porque eso se va a demorar. Entonces ahora vamos acá a la primera y control D y los pegamos. Ya ahí están todos los datos. Pero el de la mitad no lo necesitamos. Entonces podemos simplemente venir acá y eliminar esa columna, borrar, y ahí aparecen las dos columnas que necesitamos. Yo voy a hacer aquí un zoom en mi pantalla para que ustedes vean. Ahí están los datos. Entonces acá arriba puedo colocar, aquí arriba puedo colocar, esto lo estoy grabando para que ustedes después lo puedan reproducir. El long name es el nombre del eje. ¿El eje X qué es? Tiempo. ¿En qué unidades está? Pues volvamos a mirar aquí esto en qué estaba, ¿no? Minutos. ¿Lo ven? Aquí están minutos. Minutos.
Entonces aquí pongo unidades, minutos, Y que es absorbancia. Unidades, pues unidades de absorbancia, la absorbancia no tiene unidades, realmente es aleatorio. Y con eso yo ya puedo hacer la gráfica. La gráfica se hace relativamente simple, yo selecciono los dos o simplemente uno y le doy clic derecho y aparece plot, line y voy a hacer una gráfica de líneas o puedo hacerla simplemente uniendo los puntitos. Esta es la que normalmente funciona o puedo hacer una gráfica de dispersión cuando quiero hacer una regresión. Y al señalarla, ya está la gráfica del cromatograma. Yo digo que es más fácil que Excel en eso. Y además permite hacer cosas que Excel no. Por ejemplo, yo puedo ver una parte de la gráfica con un zoom. ¿Sí? Eso no lo permite hacer Excel. Entonces les toca comenzar a cambiar la escala para abrirla y todo eso. Entonces estoy vendiendo la idea. Y puedo salir, darle un zoom out. Puedo hacer cosas como señalar la gráfica y cambiar el color. Puedo cambiar la escala. Por ejemplo, esto está arrancando negativo, no me gusta. Entonces le doy doble clic o le doy clic derecho aquí sobre la gráfica o sobre un numerito. Abrió, ya. Y aquí aparece la escala. Pues aparece colores, incluso escala. Y aparece que está desde menos 5, menos 0.5 a 6. Voy a ponerlo desde 1. Yo puedo ir haciendo cambios a lo largo de esto. Puedo cambiar el ancho de la línea, todas esas cosas. O incluso el tipo de símbolo que uso para la gráfica. Y si quiero ir haciendo los cambios, simplemente lo voy a apply o aplicar y él los va haciendo sin que yo tenga que salirme de ahí. Bueno, la gráfica vamos a arrancarla en cero. Voy a darle a aplicar. Arrancó en cero. Por ejemplo, el eje Y no me gusta que la gráfica está muy encaramada, ¿no? Está arrancando por acá arriba, o sea que también está negativo. Entonces bajo acá al eje vertical y quiero que arranque en, no sé, menos 5, en lugar de menos 50. Le voy a aplicar. Y ahí aparece. ¿Listo? Bueno, eso son ya cosas cosméticas. Yo puedo darle doble clic a la línea. Por ejemplo, la línea normalmente sale muy delgadita. Yo puedo aumentarle un poquito el espesor a 2. Y pues a mí no me gusta mucho el negro. Ustedes han visto que casi siempre utilizo el azul. Y ahí está mi gráfica en color azul. Y se ve el cromatograma. Esto es de cafeínación, soy. Entonces voy a hacer pregunta tipo lo que ustedes saben, ¿no? Vamos a utilizar una columna C18. ¿Cuál sale primero? Porque yo quiero identificar cuál de esos dos picos es la cafeína y cuál es la soy, sin tener que hacer otra inyección y todo eso, aunque lo puedo hacer, pero yo quiero molestarle la vida. ¿Cuál sale primero? En general, en una columna C18, el más polar, y después el menos polar. Entonces ahora simplemente tienen que mirar las dos estructuras y decidir cuál es más polar. Y aquí es donde ustedes van a decir, depende del pH. ¿Qué pasa si el ácido benzoico está desprotonado? Es muy polar. ¿Y cuándo está desprotonado? Al contrario, a pHs altos. O sea, pHs por encima de su punto isoeléctrico, ¿cierto? Es o menos, tiene carga. Muy polar. Y ahí sí saldría primero, sin lugar a dudas. Pero el análisis se hace a pH 2 y a pH 2 está protonado. O sea que la polaridad va. Y ahora sí, comparando esos dos, incluso a pH ácido, la cafeína tiene posibilidad de que algunos sitios se protonen. Por ejemplo, ¿cuáles? Este nitrógeno, ¿cierto? Y si este se protona, es polar, mucho. Más que este, sí. Entonces, ¿cuál sale primero? La cafeína. ¿Y cuál sale después? Después. Además, miren la parte aromática. Es más apolar que estos anillos. Entonces, esa es otra forma de, simplemente observando las estructuras sin pensar en pH, de que esto es más polar que esto. Entonces, volviendo a la gráfica, ¿cuál será el pico de la cafeína? El primero más grande. Y el segundo, el del estándar interno. Bien. Las alturas se pueden ver fácilmente.
para que esté protonado, porque el análisis cuando se hace a pH como neutro, pasaba que, y eso fue un problema de hace unos 3 años, el estándar de cafeína, solo cafeína, daba 2 picos cuando se hacía pH neutro. Entonces, ¿qué creen? Porque había una parte, una cantidad de moléculas protonadas y otras desprotonadas, y se separaban. Y entonces, este patrón está malo, y yo, no sé, pH, hagámoslo pH ácido, un solo pico. Esa fue la solución. Entonces, esa es la respuesta. Ya había pasado. Bueno, entonces, la altura se ve fácilmente. Yo puedo simplemente, con este lector de la pantalla, pararme acá arriba en el pico, y en la parte inferior veo las coordenadas. Aquí abajo una verde, no alcanzan ustedes a verlo bien, pero dice el tiempo 3.7. ¿Tú lo alcanzan a ver o no? Y la altura 480. ¿Sí? Y yo me puedo parar acá en verde sobre este recuadro negro. 174. Y el tiempo de retención. Mire, sí. Ya. No, no, no. Literalmente ciegamente. Bueno, bien, pero hay una forma de procesar los picos y que nos dé todo lo de los picos. Los tiempos del máximo, la altura, el área y el ancho a media altura, principalmente. Entonces voy a ir en cámara lenta aquí. Igual esto se está grabando acá para que... Bueno, entonces puede ser que mi cromatograma tenga muchos picos, pero que yo solamente me interese en 2. Por ejemplo, si esto fuese una muestra, tendría, además de los 2 picos de mi analito cafeína y de ácido benzoico estándar interno, tendríamos otros picos de cosas que hay en la cafeína. Principalmente todos salen casi a la entrada. ¿Por qué? Ahí cerca de la inyección salen casi todos. ¿Qué saldría ahí? Los compuestos muy polares. ¿Y cuáles compuestos muy polares tendrán una bebida energizante? Azúcar como un berraco. Eso tiene azúcares y muchas cosas muy polares que salen. Entonces en la muestra se ve por allá al principio un pico múltiple de cosas. Todo lo polar. Que si se hubiera hecho la extracción con cloroformo no saldría. Entonces por eso a veces la cromatografía antes requiere una preparación de la muestra para sacar compuestos que no quiero que lleguen al final. Bien. Bueno, entonces, si yo solamente quiero procesar una sección del cromatograma, voy a esta parte o a este icono que se llama Selection on Active Plot, le doy clic y simplemente doy clic sostenido en el área que quiero. Yo simplemente sostuve el clic desde donde quiero hasta allá y todo el análisis que voy a hacer va a ser solamente en esa porción de la gráfica. Si hay otros picos, no va a hacer nada con ellos, solamente los que hay dentro de esa zona. Bueno, en la parte superior aquí dice análisis y dentro del análisis hay varios que, por ejemplo, se pueden usar. El fitting, yo puedo ajustar los picos a gaussianos o cosas como estas, pero no, yo lo que quiero es procesar los picos. Entonces vengo aquí donde dice Peaks and Baseline y voy a utilizar el Peak Analyzer y voy a abrir completamente. Esta es la ruta, ahí la estoy mostrando en pantalla para que ustedes después, cuando vean el video, lo puedan hacer. Entonces abro el, la ventana de diálogo. Y ahí aparece. En la parte superior, en ese fondo oscuro, aparece los pasos que vamos a seguir. Primero, ¿cuál es el propósito o el objetivo? El goal. Entonces, en ese momento dice integrar picos. Si yo cambio acá, puedo crear línea base, sustraer una línea base, encontrar picos o ajustar los picos. Quiero primero aprovechar esto para definir qué es la línea base. Entonces, ¿qué creen que sea la línea base en el cromatograma? Es la línea donde baja después de los picos. Esa es la línea base. ¿Producida por qué? No hay nada que está saliendo ahí. ¿Qué está saliendo? ¿Qué está llegando al detector? Fase móvil. O sea que en este caso en HPLC esa línea base la da la señal que produce el solvente en el detector. ¿Sí? En cromatografía de gases sería la señal que produce el gas, que es la fase móvil, en el detector. Entonces la línea base es la señal producida por la fase móvil. Cuando no hay nada más que fase móvil. O sea, lo que vendría antes del pico y lo que viene después del pico. ¿Sí? Bueno, analicemos algunas características reales del pico. Una se llama la simetría. ¿Cómo ven ese pico? El que se ve ahí. ¿Muy simétrico o no?
No, ¿qué tiene? Tiene una cosa ya causada por qué, las moléculas lentas o las rápidas, las que salen tarde, las lentas. Esas lentas salieron tarde porque a veces experimentan algún tipo de atracción especial con la fase estacionaria y se resisten a salir y forman eso, que se llama una cola de ilusión. ¿Sí? La cola y se ve, ¿no? Como si fuera, imagínense un tiranosaurio, esa es la cola, ¿no? Bueno, más bajito, un dinosaurio más bajito. No sé, un, ¿qué? ¿De cola larga? Un estegosaurio, por ejemplo. Que ustedes no son expertos en dinosaurios, ¿no? Mi hijo de 4 años sí. Entonces yo me he vuelto experto también. Un estegosaurio, yo creo que sería más bien una cola ya. Bueno, eso se llama una cola. Producida, por ejemplo, cuando hay interacciones como puentes de hidrógeno entre la muestra y la fase estacionaria. Y eso no es bueno porque daña la simetría. ¿Sí? A veces salen cosas al otro lado y se llama un frente. ¿Sí? O a veces salen cosas como, a ver, yo lo dibujo por acá. Puede salir y se me están descargando los audífonos. Eso. ¿Cómo lo llamarían? Si esto es una cola, esto casi hombro, lo llaman un hombro. Pero estuvo cerca. Cuello, no, el hombro. Porque miren, el pico, bueno, en este caso sería este, ¿no? Está saliendo antes. O sea, la cumbamba, ¿ok? No, el hombro. Así lo llaman. Yo no le puse el nombre. No, no me cuelguen a mí que yo no fui el del nombre. Bueno, entonces, ¿yo qué quiero hacer? Quiero integrar el pico para que la integral me dé altura, área y todo eso. Voy a darle next. Y aquí quiero ver qué voy a usar como línea base. A partir de dónde voy a medir todo el pico. Y observen que hay varias opciones. Una línea base constante que yo defina o que yo tenga algunos datos. Por ejemplo, idealmente yo podría correr un blanco y ese cromatograma que tendría solo línea base. ¿Sí? Y usar esos datos para restarlos o para definir la línea base. ¿Sí? Pero eso no se hace muy comúnmente. O voy a utilizar un valor constante y aquí me está diciendo, voy a usar el mínimo o voy a usar el máximo. ¿Qué tal usar el máximo con mi línea base? Yo no sé eso porque está ahí, porque nunca es una buena idea usar el máximo. El programador como que creyó que si estaba el mínimo, el máximo también debería estar y lo metió. El promedio. ¿Qué tal línea base es? Tiene que estar, la roja es la que va a usar y la real es la que está abajo, ¿no? La mediana, esa funciona muy bien. ¿Recuerdan qué es la mediana? ¿De hacer experimentos? Un valor que se repite muchas veces, ¿no? O una que yo defina y yo aquí le voy a decir qué valor va a usar como, pues vamos a usar el mínimo como estaba ahí. El valor baja un poquito. ¿Listo? Siguiente. ¿Qué quiero hacer con la línea base? Yo la puedo sustraer para crear un archivo de datos para un siguiente análisis. No, no va a hacer nada con eso. Ahora sí, siguiente. Aquí es donde él me va a buscar automáticamente o yo lo puedo hacer manualmente los picos. Ustedes ven ahí dos picos, ¿no? Él usa un criterio de qué porcentaje de señal con respecto a la línea base se usa para decir que es un pico. Ustedes ahí visualmente pueden ver, ¿no? El primer pico más chiquito, ¿cuántas veces el mínimo tiene? Más de 100 veces, ¿cierto? Entonces, a veces el equipo no hace un buen trabajo, el software no hace un buen equipo, entonces, un buen trabajo. Entonces, yo le digo acá, permitir el auto encontrar picos. Y le digo, encuéntrelos, find. Y él señaló dos cosas ahí como picos. Si ustedes están de acuerdo, continúen. Si ustedes vieran que por ahí hay una cosa que no es un pico, de pronto un ruido aquí en la línea vacía y la marcó como un pico, ustedes pueden, o al contrario, que hay una cosa que evidentemente es un pico y el software no la marcó, entonces ustedes pueden deseñalar este, ¿cierto? E ir acá donde dice Modify o Delete y simplemente vea, este no es, lo van borrando, o este sí es, o quiero adicionar un pico más, etcétera. Ya eso es, pero para nosotros en este punto el autoencontrar funcionó bien. Marca un pico con un tiempo de retención de 3.7 y otro pico con un tiempo de retención de 4.7. Funciona bien, ¿no? Listo. Siguiente. Él hace una gráfica de las áreas que marcó. ¿Cómo las ven? Por ejemplo, a mí particularmente me parece que el área del pico de acá le está sumando mucha área a la cola.
¿Dónde está el problema? En la línea base. Entonces me puedo devolver y hacer que no sea el valor mínimo, sino la mediana. ¿Sí? Pero sería devolverme y hacerlo. Pero pues no tenemos mucho tiempo para hacer eso. Pero lo podríamos hacer. Cuando, mentira, sí tenemos tiempo. Entonces vamos a volver aquí a acá. Yo simplemente di clic acá y voy a decir que utilice la mediana. Y voy a ir rápidamente hasta otra vez que encuentre los picos. Ah, no, ya los encontró. Next, que los integre. Y ahora, pues no cambia mucho, pero un poquito mejor. De hecho, si ustedes consideran que no, aquí en la gráfica, ustedes pueden ir a la gráfica y está acá la opción. Es que no, con este mouse no va muy bien, pero yo puedo ajustarlo, quitar esto, ajustarlo en la gráfica de preview. Y ahora sí, vengo acá y si me parece que está tomando demasiado en cuenta la cola, yo la puedo restringir. ¿Sí? Y miro el otro, tal vez también está muy asimétrico, voy a correrlo y que el área solamente la mida ahí. ¿Listo? Ya eso son cosas pues de que ustedes pueden cambiar. Cuando ya estén conformes con lo que él va a integrar, sombreado, le dan simplemente terminar. Él muestra lo que hizo. Este es un pico, este es otro pico, pero lo importante está en una tabla que apareció en el libro 1. Recuerden que solamente había una hoja donde estaban los datos, pero lo que acabamos de hacer hizo aparecer 3 hojas más. Los resultados de la integración, la curva o los valores con que está haciendo esa gráfica y los datos también de que acaba de sacar de allá. Entonces, lo que vamos a ver está en la primera hoja. Y ahí está la lista de las cosas que él calculó. Index es simplemente el número que le asignó a cada pico. Pico 1 y pico 2. El área, ¿y la ven? 33 y 13. El porcentaje de área, él toma esta como la suma y dice, con respecto a las áreas, el área del primer pico es el 70% de todas las áreas que encontró. Y la del otro pico el 27%. Sumado 100. Esto es como donde integra la absorbancia, realmente no tiene mucha relevancia, pero sí estos últimos tres. ¿Esto recuerdan? Ayer, full width a height maximum, ancho, media altura, unidades, minutos. Aquí pueden ver estos dos, ¿cierto? Y aquí tenemos el centro y la altura. Yo quiero que aprovechemos esto para calcular la resolución entre los dos picos, porque yo les dije que íbamos a hacer un cálculo numérico de esto. Entonces vamos a calcular la resolución de esos dos picos. ¿Qué necesitamos? Recuerden que la resolución, ¿qué es? Los tiempos de retención. Tiempo de retención del pico 1 y del pico 2, o tiempo de retención 1 y tiempo de retención 2. ¿Cuál es el tiempo de retención 1? Lo ven acá donde dice center. ¿Sí? Center. Tiempo de retención 1, 3.734. Tiempo de retención 2, 4.706.73. ¿Listo? Anchos a media altura. Ah, no, necesitamos es que... no, sí, el ancho. No, los anchos, ¿no? El ancho a media altura, uno es de 0.019 y el otro es 0.07092. Esto es lo único que necesitamos. Bueno, pero si ustedes miraran la resolución sobre la gráfica, a ver, al ojo, ¿cuánto les da la resolución? ¿Cuántas veces cabe el promedio de los picos, de los anchos? 6 veces, 6 o 7 veces. Este ancho, que es más o menos el mismo, de este y este, ¿cuántas veces cabe entre estos dos? Yo le pongo unas 7 u 8 veces, no sé, vamos a mirar. Bueno, entonces aquí tenemos. ¿Recuerdan que la resolución era qué? Tiempo de retención 2 menos tiempo de retención 1 sobre el promedio de los anchos en la base. Pero aquí tenemos el ancho a media altura. Pero ustedes recuerdan que el ancho en la base se puede calcular con una ecuacióncita que les mostré por allá, que era como de 1.697, algo así. ¿Recuerdan? Bueno, yo creo que voy a tener que devolverme para que les muestre esa relación.
Aquí está, miren. 1.698. ¿Listo? Entonces, el ancho a media altura sería 1.698 por 0.06219 para este y 1.698 por 0.07092 para este. ¿Cuánto da? Ahora estamos suponiendo que esto es gaussiano y a veces no es real. 1.698 por 0.06219. Eso da 0.156 más o menos. Y esto da 0.1204. Minutos, ¿no? Eso es tiempo en minutos. El tiempo de retención 2, 4.7673 menos el tiempo de retención 1, 3.7034 sobre el promedio de esos anchos en la base. $8.87. Bueno, me peleé un poquito, era más de 8. ¿Sí? Teóricamente, de acuerdo a la gráfica que yo les mostré comparando la resolución de 0.8, la de 1.5 y la de 2, ¿qué valor de resolución es bueno? Más pequeño, no, pero pequeñito. O sea, el mínimo que es bueno, 2. O sea que la resolución idealmente tiene que ser más grande que 2. Entonces, 8.8, ¿qué tal? Bueno, ¿y qué tal el tiempo de corrida? Sí, y los anchos de los picos se ven bien, ¿no? O sea, fue una corrida, bueno, a pesar de la cola, ¿no? De hecho, el otro pico es un poco más simétrico, ¿lo ven? Pues vista lejana se ve como simétrico, ¿no? Pero después se acerca, como algunas veces, ¿cierto? ¿Y cómo lo ven? Sigue siendo simétrico. Voy a usar una raya para que ustedes aprecien la simetría. Un poquito más a la derecha, ¿cierto? Una cola chiquitica, ¿cierto? Pero bueno, más simétrico que el otro. El otro sí, con esa gráfica se vería. Entonces miren que este software permite hacer cosas, permite ponerle nombre a las gráficas, puedo meter varios cromatogramas uno encima del otro y sobre todo la parte de calcular esto es mucho más fácil que ustedes por Meet con una regla en la pantalla del computador tratando de hacerle entender a un niño que se acaba de levantar cómo se mide el ancho a media altura. Bien, entonces ya con esto y la demostración de la próxima semana terminaríamos y estamos listos para él. Yo espero, ¿no? Que estemos listos. Yo lo estoy. Creo que ustedes también. Bueno.